Continuando con nuestro curso de Python, en esta oportunidad vamos a ver los operadores aritméticos y sus precedencias, para lo cual vamos a abrir o crear un nuevo archivo en nuestro proyecto New Python File y le ponemos el nombre de ejercicio 4. Enter y nos aparece el área de programación. Vamos a empezar con los operadores aritméticos. Entonces ponemos en acá numeral operadores aritméticos. Los operadores aritméticos que conocemos más comunes vienen a ser, por ejemplo, la suma, la multiplicación, la división, etcétera. Vamos a empezar con variables para entender estos operadores. Entonces nos vamos a crear una variable que se va a llamarse número 1, y que le vamos a dar un valor de 10, y número 2, que le vamos a dar el valor de 3. Nos vamos a crear una variable, digamos, resultado 1, el cual va a almacenar la suma de número 1 más número 2. Ese vendría a ser el operador suma. Quiero mostrar el resultado de este operador y le decimos que imprima el resultado 1. Entonces la operación suma o el operador suma es la simple suma aritmética que existe entre los dos números 10 y 3, o 10 más 3, 13. Ejecutamos y acá tenemos nuestro resultado suma. Veamos la diferencia. Le vamos a llamar una variable R2, resultado 2, y vamos a hacer número 1 menos número 2 y imprimimos el resultado 2. Entonces, de antemano, nuestra diferencia sería 10 menos 3, 7. Ejecutamos y el resultado nos sale 7 para la diferencia. Veamos otro operador aritmético, la multiplicación. Le vamos a llamarle resultado 3 y vamos a multiplicar número 1. Como sabemos, o como en todo lenguaje de programación, el símbolo que se utiliza para la multiplicación viene a ser el asterisco. Número 2 y imprimimos el resultado del producto o la multiplicación. Entonces el producto de 3 por 10 sería 30 y ahí lo tenemos, 30. Vamos a ver ahora la división. Entonces la división le vamos a llamar resultado 4 igual a número 1 entre número 2 y vamos a imprimir el resultado 4. 10 entre 3 más o menos sería a 3.4, 3.5. Vamos a ver el resultado, 3.3, ¿no? 10 entre 3 es 3.3. Como estamos viendo, nos está saliendo con todas sus cifras decimales. En este caso, esta es la división que le podríamos decir la división normal, ¿no? Decimal. Si nosotros queremos hacer una división con redondeo, por ejemplo a 2 dígitos decimales, entonces podemos utilizar el siguiente recurso, que vendría a ser, vamos a ver un resultado 5, y para este le agarramos el número 1
y lo dividimos entre el número 2. Pero ya no va a ser una división simple, sino utilizamos doble barra. Entonces este doble barra lo vamos a dividir entre el número 2 y acá le podemos comentar que esta división va a ser por redondeo. Entonces imprimimos el resultado 5, que en aquí ya no debería salir 3.33, va a hacerle un redondeo a esta división, ¿sí? Entonces sabemos que está haciendo un redondeo por defecto, 3.33 a 3. Entonces acá ya no le está asignándole ya. Si fuera el valor de después del punto valor igual a 5 o mayor que 5, entonces este se incrementaría en una unidad, sería 4, ¿no? Si fuera 3.53 podría ser, entonces 4 tendría que ser el resultado. Ese sería el redondeo de nuestra división. Vamos a ver cómo sacar también el módulo. Vamos, un resultado 6, y acá yo quiero sacar el resto de la división. ¿Por qué nos interesa sacar el resto de la división? Porque existen muchos algoritmos en los cuales se utiliza este operador y es muy utilizado para resolver dichos problemas. Entonces le decimos número 1 dividido entre número 2. Acá utilizamos el símbolo porcentaje. ¿Qué es lo que hace el porcentaje? Este porcentaje nos va a darnos el resto de la división. Resto la división. Entonces vamos a imprimir nuestro resultado 6, lo ejecutamos. Antes el resto de la división había sido, si nosotros dividimos 10 entre 3, 3 por 3, 9, el resto sería 1, porque 10 menos 9 sería 1, entonces el resultado nos debería salir 1. Aquí tenemos el resto de la división 1. Podemos sacar también el cociente. Entonces el cociente estaríamos sacando simplemente al hacer la división entera. Otro operador bastante utilizado sería la potencia. Vamos a ver con el resultado 7. Una variable resultado 7. Dependiendo del lenguaje de programación, existen diferentes operadores para representar la potencia, sin utilizar la librería matemática. Entonces algunos utilizan, por ejemplo, apóstrofes, otros utilizan circunflejos. En nuestro caso vamos a utilizar el doble asterisco. Eso es para en caso estamos trabajando en Python. Entonces yo quiero elevar el número 1 a la potencia número 2, por ejemplo 10 al cubo. Entonces nosotros simplemente utilizamos doble asterisco. Esto representa la potencia. Entonces número 2. Si observamos nosotros 10 elevado al cubo sería 10 por 10, 100 por 10, 1000. 1000 sería nuestra respuesta. Entonces vamos a imprimir el valor de R7, resultado 7. Ejecutamos y ahí tenemos el resultado de 1000. Entonces estos serían los operadores más utilizados en la programación con Python, los más populares, como se podría decir. Vamos a ver un pequeño ejemplo, en este caso para ver las precedencias, orden
de precedencia de operadores. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo tengo un operador aritmético, por ejemplo, podríamos ver acá, tengo un ejemplo, digamos 5 más 3 por 4 menos 16 entre 2 elevado a la potencia. Esta expresión aritmética nosotros necesitamos evaluar. Entonces alguien podría decir de repente, empezamos de derecha a izquierda sumando 5 más 3, 8, lo multiplicamos por 4, todo este resultado lo resto 16 y todo este resultado lo divido entre 2 y luego lo elevo al cuadrado. Aparentemente sería correcto, pero para resolver este tipo de ejercicios nosotros necesitamos las precedencias. Acá tenemos una tablita en el cual nos indica el orden de precedencias. Por ejemplo, nos dice evaluar o operar aquellos primeros que tengan paréntesis. Acá no tenemos, por ejemplo, paréntesis. Luego dice todos los valores que tengan el signo negativo. Nosotros no tenemos ningún valor con signo negativo. No confundir este viene a ser una diferencia, una resta. Tenemos en acá los operadores, por ejemplo, porcentaje. Acá no se refiere a módulos, sino se refiere a porcentaje. Luego dice que evaluemos las potencias. Finalmente, la multiplicación y división en el orden de precedencia. Y finalmente la suma y la resta. Entonces, según a esta tabla, nosotros podemos evaluar esta expresión aritmética. No tenemos paréntesis, no hay números negativos, no tenemos porcentaje, pero sí tenemos potencia. Entonces potencia, aquí está, 2 elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado vendría a ser 4. Entonces actualmente tenemos 4 aquí. 4. Listo. ¿Tenemos multiplicación y división? Sí, tenemos multiplicación. Aquí está. 3 por 4, 12. Entonces ya tenemos 12 aquí, en esta sección. Lo vamos a remarcar para que... Entonces acá tenemos 12. Luego nos dice división. Entonces ya tenemos acá una división, 16. Pero como ya habíamos evaluado la potencia y así 4, 16 entre 4 sería igual a 4. Listo. Entonces nos quedaría 5 más 12 menos 4. Finalmente vienen las sumas y las restas. Entonces nosotros sumamos 5 más 12, o también podemos restar, no le va a alterar. Si tendríamos acá 12, 12 menos 4 sería igual a 8, y luego el 8 lo sumo con el 5, 8 más 5, el resultado sería 13, ¿sí? Entonces nuestro resultado en acá sería 13. Si hacemos siguiendo la secuencia de la tabla, el orden de los operadores aritméticos. Vamos a ver este ejemplo en Python. Entonces, orden de operadores, le vamos a decirle en acá precedencia. Nos vamos a crearnos un resultado, una variable resultado. Entonces ponemos que tiene que ser, nos dice que 5 más 3 por 4. 5 más 3 por 4. ¿Qué más? Nos dice acá menos 16 entre 2 al cuadrado. Menos 16 entre 2 elevado al cuadrado. Listo. Este vendría a ser nuestra expresión aritmética representada en el gráfico. Y nosotros habíamos obtenido un resultado de igual a 13. Entonces vamos a imprimir nuestro resultado. Ejecutamos y nuestro resultado es 17. Ahí vamos a ver. Allá.
Acá tenemos un error. Es 4 por 3 por 4, no es 4 por 4. 3 por 4. Entonces 5 más 3 por 4. Ahora sí. 13. Listo. Como podemos ver, automáticamente Python identifica el orden que se debe seguir la secuencia de los operadores aritméticos. Entonces, a tener mucho cuidado al poner el orden, ¿no? Si nosotros utilizamos paréntesis, también lo va a entenderlo. Si yo, digamos, le agrego acá, sabemos que este viene a ser un bloque de aquí hasta aquí. Entonces, según la secuencia de la tabla, me dice que se resuelve primero los paréntesis. Dentro de los paréntesis busca si hay potencias. Si hay potencias, luego busca si hay multiplicaciones y divisiones. Entonces, lo resolvería y el resultado sería el mismo. 13. Listo. Acá para comprobar, si quieren, podemos el resultado es igual a coma y ejecutamos y el resultado es 13.0. Listo. Con eso hemos visto lo que son operadores aritméticos y las precedencias de los operadores aritméticos, el orden de precedencia. Gracias.